Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Severino? ¿Cómo estás? Muy bien, Clara. ¿Qué mesa tenemos acá, Extraordinaria. La Bueno. grieta dentro de la grieta. Estás introduciendo algunos enigmas acá. Me gustaría compartir con nuestros invitados. Están invitados Rafael Flores. Rafael, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Pablo Mendelevich, Claudio Villarroel y Leandro Santoro, gracias por estar con nosotros. Algo que nos preocupa, y es la creciente violencia verbal que se observa en el escenario político. Además hay amenazas, acciones realmente violentas. Veamos este informe y ya pasamos a discutir el tema. Te vas a tener que comprar un auto blindado como Macri porque vas a volar por los aires. Esto fue textual. Sí, es una situación muy fea, estoy muy preocupada por mi familia. Hay una situación de fuerte agresión a nuestro gobierno. Es como que todavía hay algunos sectores políticos que no aceptan que la alternancia es buena en la democracia. Bueno, y hoy Eve de Bonafini acaba de señalar que ojalá que mañana la Corte Suprema de Justicia falle en contra del tarifazo, porque el tarifazo, dijo, está asesinando al pueblo. Sí, es un Son nuevo términos genocidio. muy violentos. Nuevo genocidio, dijo. También. Pablo, ¿cómo estás viviendo esta creciente levadura verbal que tenemos cada día? A mí me parece que hay un sector del espectro político, que es el kirchnerismo, que se quedó sin discurso y se radicalizó, se fue casi hacia el trotskismo, está practicando un trotskismo extraño, la propia Cristina Kirchner, aliada incluso con Esteche, con sectores muy radicalizados, y adoptan esta modalidad tan radicalizada porque no pueden contestar al tema de la corrupción. ¿Vos crees que es una estrategia entonces? Es una estrategia por default, digamos, es una resignación, no tiene un discurso, se quedó sin discurso el kirchnerismo, no puede reivindicar lo que hizo, porque nadie lo escucha, trata de explicar que hizo cosas buenas, nadie tiene mucho interés en escuchar eso tampoco, porque lo que se ve es la parte muy negativa que dejó el kirchnerismo, tanto en la gestión, el desaguisado energético, ahora, en otros momentos fueron otras cosas, y no tiene discurso para enfrentar eso. Entonces hay una radicalización que la lidera Cristina, claramente. Vos dirías que lo hace para mantener la libertad, digamos, en el fondo. No, lo hace por sobrevivir. No para no ir presa. Para digamos. sobrevivir. Yo creo que esos son caminos separados. Yo creo que Cristina igual va a ir presa, digamos. Las causas están avanzando, hay muchas causas que están avanzando. No sé por cuál, no tengo idea quién va a ser el juez que la meta presa, pero es evidente que las causas progresan todos los días y hay causas nuevas y la cosa del Frente Judicial se le complica mucho. Entonces, Cristina, ¿qué hace? Ella, en esos casos, apela a las madres de Plaza de Mayo. Si no va a la línea de Bonafini, ayer fue a la otra línea y usa a las Madres de Plaza de Mayo como un refugio, una coraza política para intentar neutralizar lo que no puede con el discurso. Vos fíjate que ayer, cuando el fiscal solicita la denuncia, Cristina sale con un mamotreto de esta hemorragia tuitera que la agarra, que empieza a tuitear y lo que dice que no, a nosotros, se burla, ironiza sobre la acusación de Policita y dice, con nosotros que vinimos a hacer cosas tan buenas por el país. Mirá, Nixon también hizo cosas muy buenas, pero por el caso de Water le costó la presidencia. En este momento sería bueno escuchar a Claudio. Sí. ¿Qué decís vos? Yo, en este momento para mí es mejor escucharlo a Leandro, porque sabe más responder un planteamiento político. Pero yo creo que tiene que ver el tema de esta violencia verbal que se ve por una pauperización también de la política. La sociedad está anómica, los medios han hecho realmente un blindaje sorprendente de todo lo que es y han estigmatizado obviamente todos los casos horrorosos de corrupción que tuvo el kirchnerismo, pero es una mirada para mí, digamos, sesgada en términos de que estamos viendo, hay como
hay una forma de demonizar a todo lo que se hizo, que está bien, porque la gente cuando adquirió derechos ya lo toma como propio, y ya no le puedes decir a la gente, che, yo te di esto, la asignación, ya es propio y va por más a la gente. Pero yo creo que hay una pauperización también, y hay una mala utilización. Los grandes medios nacionales en las tapas mienten. Por ejemplo, mienten. hoy mintieron ayer. Bueno, déjame, si querés te traigo pero mienten. Por ejemplo, ayer cuando los apalearon a los jubilados, un diario tituló escaramuzas, algo así, entre los jubilados y la policía. Los tipos de 70 años con los tipos armados, con las balas esas. La verdad, eso es mentir. Y mentir genera esta violencia, dice Pablo. Yo coincido con él. No sé si el kirchnerismo o el kirchnerismo residual tendrá problemas con los casos de corrupción, pero yo creo que también hay un... Bueno, entonces tenés que leer los diarios. Porque si no, No, sabés leo, si tienen problemas con la corrupción, deberías leerlos los diarios. No, yo te digo como Movimiento Nacional y Popular, todos no son corruptos, porque si no, si empezamos a hablar acá de la historia, empecemos a hablar, empecemos a hablar de la plata que se llevó, de la Rúa en su momento cuando se fue, que vos lo debes saber, la plata de Menem, la plata de todos. Hay una historia estructural de la corrupción en la Argentina. Estigmatizarlo está bien, es una forma de la política que a mí particularmente no me gusta. O sea, yo que apoyo políticas nacionales populares no me siento un corrupto porque 3 o 4 chorros hayan choreado. No me siento para nada. Y tampoco no se sienten corruptos cuando se descubrió lo de Grindetti, o cuando se descubrió lo de Niembro, o cuando se descubrieron los Panama Papers, o cuando se puso la lupa sobre Calcaterra, o cuando se puso la lupa sobre Caputo. ¿Cómo se descubrieron los Panama Papers? ¿Cómo se descubrieron los Panama Papers? Porque estamos hablando de los diarios hegemónicos, qué sé yo. Sí, no, la Nación le fue a avisar. La Nación y Canal 13 fueron los que revelaron los Panama Papers. La Nación le fue a avisar. Le llega a los alemanes, ¿no? A los alemanes y la Nación. ¿Y quién era el capítulo argentino la Nación del consorcio de investigación? Fueron pensando que iban a encontrar cuentas de Cristina y encontraron cuentas de Macri. Claro, fueron a buscar cuentas de Cristina y aparte le avisaron a... Y los taparon ahí enseguida. No. Si no lo decís en los medios, no está. Ahora, Leandro, Pablo decía con criterio, me parece, Pablo, el tema de los derechos humanos como escudo ético que trata de utilizar Cristina. Esto de ir a reunirse, ¿vos crees que Mira, yo creo que independientemente es de la opinión que cada uno tenga del kirchnerismo, creo que nadie puede dejar de reconocer que del 2013 a esta parte la política de derechos humanos está en la agenda del kirchnerismo en la ciudad, en la Argentina. Te podrá gustar más o menos, pero me parece que cuestionar, la legitimidad de esa bandera me parece que es un absurdo. ¿Qué sentís cuando escuchás que Bonafini dice, por ejemplo, a la Corte van a cometer un nuevo genocidio? ¿No te parece que hay una banalización de la palabra genocidio? No quiero opinar sobre lo que no escuché. A mí me pasa con Eve, yo te soy muy franco, yo a Eve la quiero más de lo que la entiendo. O sea, muchas veces la escucho decir cosas, y sí, o sea, no puedo dejar de quererla, yo también me siento parte del Movimiento Nacional y Popular, y también muchas veces la escucho decir cosas que a mí no me agradan escuchar. Y la verdad creo que a la mayoría de la gente que la queremos a Eve nos pasa eso. Uno entiende por el dolor que pasó, le arrebataron 2 hijos, la nuera, cómo el Estado, la manipuló también durante muchísimos años. Muy duro. Ahora, algunas cosas para aportar al debate. Sí. Primero, yo creo que en la Argentina discutimos en un tono muy alto, pero no solamente la política. Ahora porque no hay torneo de fútbol, pero si ustedes quieren ver un programa donde se discute de fútbol en Argentina, es imposible, se gritan todo. Lo mismo pasa cuando se discuten los chimentos. Cualquier programa donde se arme el debate, sea cual sea el tema de discusión, es un desastre. La gente no se escucha, se pisa, se agrede gratuitamente. Menos en este programa. No, hay descalificaciones. Por ejemplo, Pablo usa un mecanismo, me dice, vos no lees los diarios, ¿viste? Y es como medio raro que te digan eso, que no lees los diarios. Pero si te yo te como ejemplo... Vos te escuchaste sí, vos mismo lo que dijiste. No sé si el kirchnerismo tiene un problema con la corrupción. No, pero no me dejaste terminar. Vos tenés el tema por ahí... Vas a mucho programa de panel y tenés esa cosa de cortar. A mí me gustó mucho lo de venir el otro día. Bueno, me gustó el otro día venir acá, porque acá se puede escuchar y se puede desarrollar un contexto. Yo, por deformación sociológica que tengo, trato de contextualizar. Yo no sé, iba a terminar la frase y ¡pop! Me agarraste ahí. Y yo no tengo esa experiencia. No, pero ya la terminé la idea. Una de las características de la época es pero hay una cosa. Tenemos que escucharlo a Rafael. Si hay alguien que sabe de televisión en esta mesa, sos vos. No, pero hay una cosa. Pero estos elementos, Pablo, estos elementos son totalmente nuevos de esta época de la televisión, totalmente pobre, que es esta cosa de no dejar terminar una idea a nadie. Y presuponer que ya sabes lo que va a decir el otro. Por ahí te acostumbraron, por eso yo voy a
no me ves, vengo a Clara porque la conozco hace años y alguna vez me invitó Mauro, que te deja hablar y te deja desarrollar una idea y ahí podés discutir una idea, pero vos, nos conocemos hace años, él me dice, vos no lees los diarios, una cosa bien ahí para jugar. A ver, digo, eso es de otro programa, no es de acá. Sí, yo los escuché atentamente. Yo siempre tuve un inconveniente para comprender los fundamentos discursivos del kirchnerismo. En realidad porque durante todos estos años, en realidad en mi caso durante 25 años, he visto el discurso transcurrir por un andarivel y los hechos transcurrir por otro. Y la realidad es que para estudiar los fundamentos discursivos de un fenómeno político, uno trata de juntar las dos cosas, que se junten en algún lugar las palabras con los hechos. Esto tiene, bueno, digo, la denominación del modelo solamente de matriz diversificada con inclusión social siempre me pareció que era francamente una contradicción brutal con lo que estaba sucediendo. Éramos un país que estaba perdiendo de manera grosera la soberanía energética, como la perdimos, mientras se hablaba de un modelo de matriz productiva. Uno dice, ¿qué matriz productiva puede existir en un país que arruina sus recursos energéticos? Pero bueno, eso va por un lado. Por otro lado, creo que y coincido con lo que él decía, el tema de la discusión violenta, el tema de la adjetivación y del griterío como metodología para imponerse en una discusión trasciende bastante al sector político. Es algo que está bastante metido en la sociedad. Pero el rol político es importante. Pero también, ahora la pregunta es, ¿por qué en la Argentina nos cuesta tanto discutir para quienes actuamos y defendemos ideas políticas, discutir en términos más racionales? ¿Por qué nos cuesta tanto salir de discursos larguísimos y no poder sintetizar posturas en frases que duren 3, 4 minutos? ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, porque la profundidad muchas veces es enemiga de la síntesis. A ver, la política se espectacularizó. Yo voy a todos esos programas donde te cruzan y la verdad es que uno se ejercita en defenderse. No. Y muchas veces uno pierde potencialidad explicativa a los efectos de ganarle brillo al espectáculo y aportarle al espectáculo para que lo vuelvan a imitar. ¿Cómo explicás, por ejemplo, tanta corrupción en el kirchnerismo? Yo creo, bueno, lo que pasa es que si acá hubiese sentado un militante del PRO, bueno, se te ocurriría decirle cómo explicás tanta corrupción en el PRO. 7 meses, pero 7 meses, 12 años y medio, y hay denuncias por todos los winners, digamos. Acá no hay y en 7 meses de este gobierno te puedo hacer una lista más larga. A ver, el punto es, ¿qué es lo que nosotros tenemos que resaltar? Yo creo que uno de los graves problemas del debate político es la excesiva personalización. Acá hay que discutir ideas y conductas en todo caso. Eso ya lo decía Discutamos Alfonsín. las ideas de López. Lo decía Alfonsín. Bueno, las ideas de López sobre la obra pública podemos discutir, por ejemplo. Bueno, pero discutamos entonces la teoría, por ejemplo, de Nicolás Caputo sobre la obra pública. Yo fui candidato a vicejefe de gobierno de la ciudad, me estudié la cantidad de sobreprecios que se ejecutaron. Mira, el señor Macri lo miró a la Nata a los ojos y cuando la Nata le preguntó, ¿Caputo es concesionario de la ciudad? Le dijo, de ninguna manera. Dijo, no es Caputo Sociedad Anónima, no es concesionaria de la ciudad. Después se descubrió que CES Sociedad Anónima, que es una empresa que controla Caputo Sociedad Anónima, tenía obras públicas por 1.400 millones de pesos. Está entrenado en mentir Macri. Sin embargo, los medios de comunicación no le ponen la lupa a Macri, hacen oposición de la oposición. Ahora, ¿y para qué hacen oposición de la oposición? Para, me parece a mí, desviar el tema del fondo, que es el tema del ajuste. ¿Cristina es tan corrupta como Macri? No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Vos me preguntaste. No, pero a ver, primero, yo no soy juez ni fiscal. A ver, yo no soy ni juez ni fiscal y me parece, digamos, a mí me puedes invitar a discutir de política. Bueno, si estamos discutiendo. No, a veces, digamos, para darle más brillo al debate político y para generar tensión que provoca que la gente del otro lado se enganche con el debate, judicializamos el debate y nos ponemos a actuar como si fuéramos jueces y fiscales. Para mí preguntarle a cualquier militante político, ¿qué compañero tuyo, qué tipo que está cerca tuyo es más corrupto? Es una falta de respeto. No, a mí me parece que vos tendrías que indignarte desde el Movimiento Nacional y Popular de tanta corrupción. No, pero no me indigno desde el Movimiento Nacional y Popular. Claro. Me indigno como argentino. Pero ¿sabés por qué? Te digo, porque esto le hace mucho daño al progresismo. Sí, el progresismo no se va a recuperar fácilmente. Y el ajuste que está haciendo Macri tiene que ver mucho con la corrupción de tu movimiento. Por qué muchos de nosotros... No, a ver, yo creo que... Bueno, déjame
déjame desarrollar. Porque aparte, fíjate el esquizofrenia. Mirá que él tuvo una su tiempo en esos programas. Mirá, yo creo que muchas veces al kirchnerismo se lo ataca, digamos, pero no por las cosas malas del kirchnerismo, sino por las cosas buenas del kirchnerismo. Entonces, una de las cosas que más nos molesta a los militantes políticos es cuando se intenta generalizar a los efectos no de descubrir quiénes son los que se metieron la pata, sino a los efectos de poder degradar las políticas públicas que posibilitaron que en la Argentina, qué sé yo, 6 millones de argentinos consigan laburo, otros tantos salgan de la pobreza, que se construya un modelo que no es perfecto ni mucho menos. Yo no te voy a decir que para mí lo que se hizo es perfecto. Ahora, comparado con lo que hay, que es lo que la derecha en la Argentina intentó de construir los últimos 20 años, la verdad, no, yo creo que al kirchnerismo no le fue bien con el reflejo de Pavlov que tienen. Y Macri lo vienen haciendo hace 10 años más o menos. Vos decís algo, cualquier cosa que vos señalás del kirchnerismo, antes cuando Macri era jefe del gobierno de la ciudad, decían, y Macri, te decían. No le fue bien, Macri ganó las elecciones. Pero, ¿entendés? No le fue bien con eso. Insiste el kirchnerismo con esa idea de emparejar. Acá hay un problema con el tema de la corrupción, que es el siguiente. Me parece muy interesante lo que dice ayer Cristina Kirchner en su defensa frente al fiscal Policita. ¿Ella qué dice? Ella explica que no fueron una asociación ilícita con Baez para robarle al Estado a través de la hotelería de los Kirchner. No, de eso no habla, no explica nada. ¿Qué te dice? Que nosotros, con mi marido, lo que hicimos fue transformar a la Argentina. Nosotros vinimos a transformar. Vamos a suponer que es cierto. Vamos a suponer que los Kirchner, yo creo que no, que hicieron algunas cosas buenas y muchas otras que fueron truchas. No por malas en los planteos, sino que el kirchnerismo es un profanador de causas nobles. Tomaron una causa noble y la arruinaban. Como arruinaron la concentración mediática. Lo único que lograron fue que haya más concentración mediática, ¿no? Con esas truchadas que hicieron durante años de perseguir periodistas y cosas por el estilo. Entonces, el problema es que cuando te dice, vamos a suponer que los Kirchner realmente hicieron todo lo que dice Cristina que hicieron. ¿Qué tiene que ver eso con la corrupción? No tiene que ver, no la justifica, ¿entendés? Es el mismo tema de Nixon. Cuando Nixon fue un estadista que cambió el mapa del mundo, hizo las relaciones con China, sacó a Estados Unidos de Vietnam y todo. Pero en el Watergate metió la pata y para tapar el Watergate metió más la pata. Entonces le dieron la patada en el traste y lo sacaron de la presidencia de Estados Unidos. Rafael, yo soy un peronista que anda guacho buscando el peronismo, ¿no? Un peronista guacho. No, un peronista que anda guacho buscando el peronismo. Por lo tanto, me pongo afuera de la conversación que es recurrente entre la comparación entre Macri y Cristina. Se obtura el debate cuando, frente a un planteo sobre lo que sucedió con la experiencia kirchnerista, inmediatamente aparece la mención a los Panama Papers y toda esa historia. A mí no me gusta Macri. No me gusta nada muchas de las cosas que están haciendo y me preocupa mucho cómo piensa en algunas otras. Ahora, dicho esto, sostengo, y son palabras que también he tomado de otros, pero el kirchnerismo ha sido un especialista en apropiarse del discurso y prostituir la idea. En materia de derechos humanos, yo sobre eso podría hablar largo y tendido. Pero no es un tema que me parece que lo debamos tocar, que corresponda que se toque ahora. Sí creo lo siguiente. El tema de la corrupción no es como una suerte de malaria que nos persigue a los argentinos desde hace tanto tiempo que por lo tanto convivimos con ella y nos resignamos. Todos son chorros. Todos robaron, todos han sido corruptos. Una cosa es equivalente a la otra. Yo creo, y eso sí lo sostengo y lo digo, y por eso me parece interesante lo que ha hecho el fiscal Policita, porque es la primera vez que la justicia, con sensatez, decide estudiar el tema y abarcarlo como un sistema. Porque lo que hubo en la Argentina, y yo esto me he cansado de decirlo ya, es un verdadero sistema de corrupción, es decir, un módulo organizado desde la cúspide del poder para apropiarse de fondos públicos. Y las pruebas sobre eso son tan abrumadoras, son tan brutales, que descartan cualquier otra discusión. Después habrá que ver quiénes fueron todos los que intervinieron en ese sistema. Por supuesto, y ahí habrá algunos que injustamente se los pega y a otros que injustamente se los olvida o se los deja de lado. Pero la realidad es que la Argentina vivió un fenómeno como nunca antes en democracia había vivido. Esto no es ni siquiera comparable al menemismo, que dicho esto,
es parte de lo que el peronismo tiene que hacerse cargo, tenemos que hacernos cargo, que los dos gobiernos más corruptos desde que se recuperó la democracia fueron bajo el signo del justicialismo. No sé si querés decir algo, porque yo quería retomar un poco... Pero volvamos al punto de la palabra. De la palabra y la violencia y la agresión como expresión de relación política. Porque la Argentina tiene antecedentes realmente tremendos. Pero yo en ese sentido. diría esto, lo que sucede es que también es verdad que cuando discutimos en estos términos se hace muy difícil mantener la forma, pero bueno, acá estamos lográndolo bastante, debo decir, pese a todo. Claro, ahí yo coincido. Bastante bien. Ahí yo coincido coincidir con vos, con el compañero Villarroel, coincido. Sí. En el tema de los medios. Los medios están potenciando un clima que a lo mejor... Ahí le damos a usted ahora. Ahora le damos a usted. No es, ustedes hablan de los medios Clarín, La Nación. No, yo te hablo de una cuestión. De una cuestión no ideológica, una cuestión de vicio. Hay un vicio de los medios de magnificar indiscriminadamente. Sí. Entonces a una jueza le aparece una granada sin detonador a una cuadra de su casa y es un escándalo nacional. Voy a discrepar con vos, porque la vicepresidenta de La Nación fue la que ella misma informó sobre la amenaza. Yo pensé como vos, digo, está bien que una vicepresidenta diga, llamaron por teléfono, no forma parte de todas las amenazas que reciben periodistas y demás, no vas a andar denunciando todo. Ahí tenés un tema difícil de resolver, que es cuando lo amenazan a uno. Si a mí me amenazan, ¿yo qué hago con la amenaza? ¿Me la callo para no contribuir a un clima, o la denuncio para cubrirme y para de alguna forma buscar hay tantos locos, lo habla con el que tiene que hablar, que sería la mejor fórmula. Hay una fórmula, hay muchos locos que está magnificado por además eso, entonces se va a hacer una bola de nieve. Cuando te tiene que la poner, pero además hay un camino. Mira, a los chicos de Nuevo Encuentro que balearon hace 2 meses en Villa Crespo, no le avisaron que le iban a balear la unidad básica y se la balearon hace 2 meses. A los chicos de La Boca, entre ellos el hermano de Abal Medina, que lo apuñalaron en el cuello, una barra brava, sueldo del PRO en la Comuna 4, le apuñalaron en el cuello, no le avisaron que lo iban a apuñalar. Todo eso es gravísimo, y lo grave es partidizar eso y ocuparse solo de las amenazas contra uno y no contra otro. Yo creo que el tema hay que trazar una línea, violencia o no violencia. Pero forma parte del espectáculo. No importa Donald Trump, por ejemplo, tiene un discurso agresivo y violento. ¿Por qué vende para el espectáculo? Ahora discúlpenme, un juez hace pocos días agarró, le pegó 2 cuchilladas en el cuello por un problema de tránsito, ¿no? A uno que lo iba a asaltar o que lo quería matar. Pero 3 cuchillos tenía, no 2. Tenés que ser preciso. Quiero ser preciso. Pero creo que las cuchilladas fueron 2. Posiblemente con 3 cuchillos, que habrá que explicar ese tema también. ¿Cómo se hacen 2 cuchilladas con 3? Ese lenguaje tan extremo, es decir, Macri vozó la dictadura, o el kirchnerismo eran los demonios completos, no contribuye al debate político en la Argentina. Y además hay gente a la que el discurso le atrasa mucho, y si eso se alimenta con esas consignas, bueno, es de ahí a las piedras, porque si Macri es la dictadura, cosa que es un disparate. El problema que vos absoluto. tenés acá es que tenés el Macri basura, vos sos la dictadura. Tenés a Eve Bonafini diciendo que las tarifas son un nuevo genocidio, como dijo hoy. Un nuevo genocidio. Y tenés a la militancia que dice que no importa lo que diga Eve, porque la quieren mucho. Entonces, frente a ese error, mirá que es extremo. A ver, lo que estoy diciendo es, nosotros muchas veces, también en afán de poder espectacularizar el debate, terminamos dándole mucha más dimensión a cosas que por ahí no la tienen, ¿no? Entonces, la verdad es que, más en un país como el nuestro que tiene historia de violencia política. Por eso. ¿No? Que es a lo que te refería vos, me parece clara. Sí, claro. A ver, yo creo que cambió el contexto mundial también. La violencia política en la Argentina se dio en el marco de la Guerra Fría, era otro mundo, las relaciones de poder y las relaciones de fuerza se resolvían de otra manera, donde lo físico era mucho más importante que lo intelectual. Hoy, digamos, yo creo que la manipulación es más del orden psicológico y mediático, digamos, y el consenso le gana lugar a la coerción, digamos, ¿no? Como forma de explicar los procesos de acumulación política. Ahora, sí creo que los argentinos nos debemos, de verdad, empezar a elevar el nivel del debate político y a racionalizar la discusión, porque si todo el tiempo son emociones, eso también genera violencia simbólica, todo el tiempo a ver quién emociona más. En esto de la política como espectáculo, los políticos en general
han tomado reglas como de la televisión en términos de lo que es competencia, ¿no? Cualquier político, bueno, recién Leandro lo decía, yo estoy acostumbrado a ver esos programas donde tengo que meter una frase para que no vengan 12 y me ataquen y de repente defiendo y digo por ahí una cosa que no quería decir. Entonces, creo que ha devaluado mucho este tipo de... que tiene que ver también con la crisis televisiva, ¿no? La televisión no está produciendo como se producía hace 10 años atrás, perdió 30% de audiencia en los últimos 10 años, se fue, la gente no es tonta y busca los mejores contenidos, y por ahí son contenidos producidos por televisiones de acá o de otro lugar, pero en otro formato, en otras plataformas. Por lo tanto, la televisión, lo que ha quedado de la televisión abierta es maximizar las ganancias con programas de este tipo, donde la política es un insumo más. Ante la política, con la vuelta a la democracia, de alguna manera aparecían los grandes dirigentes históricos, los que estuvieron encarcelados, los que no, los que estuvieron en el exilio, los que estuvieron acá. Bueno, vos has trabajado toda esa época, era realmente escuchar a un político. Y hoy hay uno que me da mucha risa, perdón, que es uno de Neuquén, que se saca fotos después que se hizo una vasectomía. Ese me muero. Sería impresentable en cualquier, digamos... ponete un diputado así en la época de Alfonsín. No llega ni asistente el diputado. Yo aclaro desde dónde hablo también. Yo he sido dirigente de la Juventud Universitaria Peronista en La Plata en los años 70, ¿no? Para ubicarme en el lugar en el que estuve. Creo que el tema de las palabras es un asunto muy delicado y cómo las manejamos y en qué momento las utilizamos es un asunto serio. Una de las cosas que para mí se dio irresponsablemente durante todos estos años es la utilización de consignas de otra época tratando de adecuarlas al contexto actual. Y me parece que eso ha sido muy peligroso porque de ninguna manera primero sería motivo de un debate más complejo y largo, querer comparar cosas incomparables. Son experiencias distintas en contextos que él lo puso muy bien, lo graficó muy bien, en contextos absolutamente diferentes. Ahora, querer asimilar esas consignas a la época actual, quererles dotar de aspectos de esa mística que son cuestionables a la época actual, bueno, llevan a tirarle piedrazos al auto de un presidente al que yo no quiero, al que no comparto, con quien no comparto sus ideas, pero al que respeto porque la gente, la sociedad argentina lo puso en el lugar en el que está y merece todo el respeto. Hambre, Flores, por favor. Pero más allá de eso, el presidente Macri nos está matando de hambre. Hay que tirarle piedras. ¿Qué hacen unas pocas piedras? Unas pocas piedras, ¿qué te hacen? Quiero hablar en serio en esto, porque más allá de también el disparate de gente no muy inteligente y alrededor de él, y debiera inquietarlo a Macri porque tendrían que haber avisado que eso iba a pasar, porque parece que no era una cosa que fue tan de improviso. De todas maneras, tenía la misma campera. Creo que manipular las consignas, querer darle un carácter de épica de los 70 a algunas cosas bastante deshonestas que se hicieron en esta esos personajes época, a los que me vos te parece muy referís peligroso. son personajes viejos. Necesitan esa épica, porque sin esa épica, entre comillas, no serían nada hoy. Estarían jubilados. Yo creo que las sectas se van quedando en sectas, pero de todas maneras me preocupa la utilización del lenguaje. Y creo que tenemos que saber que el lenguaje es el tema. Es el tema. Sobre el tema de las palabras, bueno, yo escribí un diccionario del kirchnerismo, que encontré 200 palabras nada más, con las cuales el kirchnerismo armó su relato, tergiversando la realidad, cambiándoles el sentido, llenando de eufemismos, cristinismos, nestorismos, de todo. Pero en el tema de lo que estamos hablando de la violencia como protagonista y demás, me parece que nos estamos olvidando de la parte positiva, y es que el Congreso está funcionando muy bien, el gobierno está sacando leyes en minoría, eso solo se logra mediante la negociación política, y ayer mismo tuvimos una maratón de 8 horas de una interpelación descafeinada al ministro Aranguren, que no era una interpelación en el recinto, pero que sí en plenario de comisiones, en el cual realmente, salvo algunas chicanas y eso, no hubo un nivel de violencia ni de agresión. Tampoco fue muy esclarecedor, Aranguren no contestó lo que tenía que contestar, pero ese es otro tema. Pero desde el punto de vista del nivel de violencia, fue muy interesante lo de ayer, fue muy democrático. Bueno, cerramos con un buen mensaje. Mensaje positivo, pro. ¿Querés cerrar? Bueno, positivo. Propositivo. Propositivo. Profesor, yo creo que muy cortito. Creo que hay que recuperar el valor de las palabras, el significado de los conceptos,
y que hace falta tener tiempo para pensar. Muchas veces la dinámica de la tele te obliga a decir cualquier boludez porque tenés que llenar el espacio rápido, y muchas veces la profundidad implica tomarse, aunque sea un ratito para razonar. Ahora, si no te gustan esos programas de... Ahí te voy a decir para qué venís. Porque yo razono antes... Sí. ¿Para qué vas a esos decir porque si no te gustan? No estoy diciendo que no me gusta, estoy diciendo que yo lo que hago es decís que no te dejan hablar, decís. Bueno, acá tampoco, porque está vos, pero lo que suena... No, pero ya sé, más allá de Clara ahí. Lo que quiero decir es que muchas veces lo que uno hace es piensa cosas antes como pequeño virus para meterla a la Matrix en ese momento. Entonces buscás la oportunidad para poder meter ese mensaje. Es el virus a la Matrix. Yo voy a meterle virus a la Matrix. Acá pude charlar un rato más. Está bien. A los 4, muchísimas gracias. Daniel Sapsay en el próximo bloque.